Hoy hablaremos sobre la didáctica de la poesía. Pues es frecuente confundir la literatura infantil y los libros para niños. Cuando se habla de literatura infantil, estos también sirven para educar a nuestros alumnos y cumplen las mismas funciones. La literatura, pues, está hecha también para adultos, la literatura infantil. Esto, pues, lo sabemos ya que los textos que son creados para niños, estos son creados por adultos, ¿verdad? Existen métodos para llevar la literatura a los niños, como los cuentos son la mejor puerta para entrar a la literatura. Y pues la adopción de los libros que tienen cuentos o son obras, pues algunos son resúmenes, ¿verdad? De las obras originales. Y pues es difícil que este producto en los niños se emplee, ya que cuando el niño crece no quiere volver a leer la versión original, sino que se queda con la versión resumen. Carandel pues apoya todas las ideas críticas, pero en dos premisas. La primera es que los niños entienden y saborean la literatura mucho más de lo que los mayores lo suponen. Y la número dos, si no se quiere acudir a medidas culturalizadas drásticas, con los niños hay fórmulas perfectamente sensatas para hacerlo con gusto pausadamente. Pues leer en voz alta cualquier texto, no importa cuál, ayuda a fomentar mayor fluidez de palabras. Y estos también deben de tener palabras fáciles y palabras conocidas de los niños para poder formular una poesía, ¿verdad? La poesía pues debe de estar presente en la vida de todos los niños, desde su tierna infancia, o sea, desde que están pequeños e incluso desde que están en el vientre de la madre, ya que por parte de los adultos todas las canciones que enseñamos, las mismas que cantan los niños, los juegos, las rimas, todos estos que cuentan nuestros abuelos y padres, pues a los más pequeños sin duda son una excelente iniciación para nuestro mundo poético, ya que por medio de ellos es donde tenemos el ritmo, la imaginación e incluso entendemos cosas absurdas, ¿verdad? Y es una forma, ya que se puede afirmar, ya que debemos hacer que la poesía sea algo vivo, que sea un juego para los alumnos, para que se divierta, para que sienta un tipo de placer y al mismo tiempo pues pueda aprender de ella. Se puede afirmar que la poesía hoy en día ocupa el último lugar en las lecturas, sin pensar es que la poesía la debemos de enseñar y asimismo podemos enseñar a descomponer una poesía. Los chicos, los alumnos, pues son críticos de ella, ¿verdad? Ya que se impone un replanteamiento de la importancia de la poesía a una edad temprana, es un nuevo enfoque en el que podemos ver en cada uno de los niños sobre la poesía. Pues dentro de ellos nos damos cuenta que estos niños manifiestan cosas que les hacen falta a los lingüistas acerca de la lengua y de sus habilidades, como la expresión. Los chicos tienen una mejor expresión al momento de declamar una poesía, de comunicación, pues ellos se comunican, ellos pueden comunicarse por medio de la poesía y también de creación, ya que ellos mismos la pueden crear. Para el día de hoy, pues vamos a ver los medios para describir la poesía en los alumnos. Número 2, inducción al alumno en la poesía. Y dentro de esta inducción vamos a ver la clase, los libros, la televisión, los discos y los niños creadores de sus propios poemas. Vamos a la número 1, medios para descubrir la poesía. Medios para descubrir la poesía en los alumnos. El poeta Paul Valéry dijo: algunos tienen una idea tan vaga de la poesía que toman esta vaguedad
por la idea misma de la poesía. El hecho poético ha sido considerado como algo lírico, algo emotivo, y esto nace pues de la contemplación de los seres humanos y de las cosas. Tenemos dos postulaciones en cuanto a la poesía. Una de ellas nos remonta a que la memoria de los pueblos sin escritura en la antigüedad. Sabemos que en los primeros tiempos de la literatura castellana, los pueblos prehispánicos conservaron la historia por medio de las epopeyas, como el Cantar del Mío Cid y el Mester de Juglaría, entre otras. La número 2 nos dice que la poesía es un cierto uso del lenguaje. Desde su origen, el discurso poético viene a ser como un juego de palabras. ¿Por qué? Porque dentro de ello podemos encontrar elementos lingüísticos que pertenecen al lenguaje literal de los pueblos sin escritura. Roman Jakobson estableció dos géneros poéticos y nos dice que dentro de lo que es la poesía épica encontramos que está centrada en tercera persona, es decir, que hace referencia a la noción referencial, y la poesía lírica, que esta está orientada hacia la primera persona, y esta pues hace referencia hacia la función emotiva. De esta manera nosotros vamos a descubrir la poesía de los alumnos de una manera muy progresiva en lo que es su formación, de una manera integral. Y sabemos que la poesía debe buscarse y descubrirse. Existen muchos medios para poder hacer, pero los más comunes podrían ser la clase, los libros, la televisión, entre otros. Es preciso aprender a descubrirla y a sentirla. También utilizamos bastante lo que es la metáfora. Las comparaciones como ser los rizos de tu cabello son como las estrellas que brillan por la noche. Y esas son comparaciones, solo se llaman metáfora. Todos los medios son buenos en la medida en que nos ayudan a descubrir poemas como ser la clase, los libros, la televisión, el internet, los discos y la creación de la poesía. Es fundamental que la clase sea motivadora, incluso en su decoración. O sea que al momento de declamar un poema, tenemos que tener esa inspiración por lo que estamos declamando y esa gana de que los compañeros se sientan motivados, ¿verdad? A escucharnos. También al momento de declamar una poesía tenemos que respetar comas, punto y comas, signos de interrogación, signos de admiración. Para escribir poesía utilizamos un mensaje lírico. ¿Qué es un mensaje lírico? El mensaje lírico se caracteriza por expresar belleza, sentimiento, emociones y amores profundos. Los libros. El niño pasa durante su desarrollo por una fase en la que los objetos le sirven sobre todo como símbolos. Es la misma fase en la que se constituyen las funciones simbólicas del lenguaje y del juego, para convertirse en componentes duraderos de su personalidad. Definir un libro como juguete no significa restarle su específico valor, sino sacarlo de la librería para arrojarlo en medio de la vida, para que sea un instrumento de la vida. No significa tampoco establecer límites. Gianni Rodari dice que el libro juguete, especialmente el de poesía en el que la lengua juega consigo misma, debe tener un lugar duradero en la literatura infantil. Es lamentable que en nuestra televisiva sociedad empiecen a brillar por su ausencia los narradores de cuentos y los declamadores de poemas. Esto sería subsanable si la televisión sustituyese dignamente esta realidad por otra en la que se hiciese cabida a la poesía contando con el asesoramiento de especialistas, psicólogos, etc.
Hace 50 años, en 1956, un veinteañero valenciano exiliado en París tuvo la felicidad de poner música de un poema de Luis Góngora, La niña más bella. En esta historia, donde varios poetas, entre la lírica y las canciones, remontaron a mediados de los años 50. Varios autores como Gabriel Zelaya y Blas de Otero sientan las bases de la poesía social, donde pusieron en sus poemas, en canciones, donde es importante, ¿verdad? Como docente del área de español, de una forma más creativa para que los alumnos le llame la atención este tipo de discos. Existen en el mercado algunos discos que recogen alguna parte importante de la producción de ciertos poetas, aunque se echen en falta discos con poemas infantiles. De todas formas, es interesante dar a conocer a alumnos de la segunda etapa de la educación general básica la obra de Neruda, Machado, Miguel Hernández a través de los cantantes. Acerca del tema, los niños creadores de sus propios poemas. Son muy pocos los niños que se encuentran motivados positivamente hacia la lectura de los textos literarios y especialmente de textos poéticos. Los más apropiados para crear textos poéticos son la poesía antinómica, el homosintaxismo, las quimeras, lipograma, topograma, traducción homofónica, juegos de las connotaciones. Todas estas técnicas pueden ayudarnos a humanizar la clase, a darle una oportunidad humana. Otro punto, tenemos los medios para hacer descubrir la poesía a los alumnos serían la explicación de poemas, la recitación, la ilustración artística de poemas por los mismos alumnos, ilustración musical de poemas y por último, montaje audiovisuales. Como conclusión en general, esto se conseguirá si el profesor emplea métodos activos y recurre a todo tipo de estímulos y motivaciones. La poesía volverá entonces a reencontrar su público tan numeroso como en tiempos medievales. Bien, leer, recitar, memorizar poemas tienen incontables beneficios para nuestros niños. Muchas gracias.